Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Señor presidente, Federico Lamont, Radio Cañón. Preguntarle acerca de por qué el temor al marxismo, al comunismo. Usted y servidor fuimos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. No sé si usted ingresaba con el tomo 1 y el tomo 2 de Marx hasta el inodoro para conocer y profundizar en esa ideología. Le pregunto a usted, en una definición ante la historia, ¿cuál es la ideología del presidente López Obrador? ¿Qué ideología tengo? Te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Yo creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6.000-8.000 años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca y la cultura maya y la cultura zapoteca, y somos herederos de eso, porque eso no desapareció. Y finalmente, si nos diera precisar su posición respecto a un municipio autónomo como es Cherán, en Michoacán, si los escucha, y si cree que este municipio, que no reconoce a una autoridad estatal ni federal, pero que logró superar al crimen organizado, con el tiempo sería la fórmula para encontrar una solución a la violencia en aquella entidad. Y lo que dices de Cherán, pues es una muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Ellos tienen su autoridad tradicional. Esta decisión la tomaron hace como 20 años, ¿sí? Porque tenían autoridades municipales de régimen de partido, habían asesinatos, había violencia, y decidieron poner sus autoridades y autogobernarse, y han logrado mantener la tranquilidad en sus municipios, y es un ejemplo. Y así hay muchos municipios en el país. Esta mañana, amigas y amigos de la audiencia, a través de Radio Cañón 760, que estuvo presente en la mañanera, se planteó al presidente de la República el tema de Cherán, la autonomía de este municipio que lo reconoció el 79 mandatario como una fórmula y solución al conflicto que se vive actualmente en el estado de Michoacán. Cherán, el presidente, como otros ayuntamientos en el interior de la República, buscan una manera de autonomía para resolver eso, el problema de una delincuencia en crecimiento, pero también ofreció el Ejecutivo Federal considerar la propuesta de Cherán, que como ustedes saben, a través de Radio Cañón 760 El Cuadrante, es un tema recurrente. Eso dijo por una parte, y también se le preguntó al presidente de la República a propósito
de su opinión con relación al marxismo, así como escucha usted, y el comunismo, dado que recientemente a través de los libros de texto gratuito se ha hecho hincapié en que si esto coarta libertades o no. Se le preguntó al Ejecutivo Federal, él como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y el reportero que le planteó lo anterior, si en alguna ocasión leímos el tomo 1 y el tomo 2 de Carlos Marx, El Capital de Marx. Entonces, ahí el tema fue que el Ejecutivo Federal fue contundente en ese sentido. Y dijo, pues no hay que temer al comunismo, no hay que temer al socialismo, dado que el mundo surgió como una comunidad. Le pregunto a la audiencia, 5518-7760, Radio Cañón, ¿ustedes temen al comunismo? ¿Temen al socialismo? La verdad no, porque finalmente el mundo como inició, concluirá. El propio Papa Bergoglio, lo citó el presidente López Obrador, afirmó que eso es la justicia en el mundo, la justa, equitativa distribución de la riqueza. Entonces, por más que 1, 2 o 6 empresarios mencionen primero es mi capital y después es el interés de las mayorías, me parece que el enfoque es erróneo. Al contrario, son las mayorías. Y aquel industrial capitalista que pueda contar hasta con 6,000 hectáreas, como ocurre en Indonesia, al final y con el tiempo tendrá que cederlas a una mayoría como parte de una justa y equitativa distribución del ingreso. Esa es la historia de la humanidad. La humanidad surge a través de una comuna y Radio Cañón fue incisivo con el presidente, desde luego, en su mañanera, en el modelo económico, y al mismo tiempo se le preguntó al presidente, víspera de su viaje a la República de Chile, si él descarta o no este tema de lo que Chile vivió el 11 de septiembre de 1973, como fue el golpe de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte en contra del régimen del doctor Salvador Allende Gosen. El presidente López Obrador descartó el militarismo o el golpismo como una solución a modelos democráticos que hoy parecen no dar marcha atrás. Y esto en el Cono Sur, y el presidente viajará el próximo 11 de septiembre, va la próxima semana precisamente a Chile para recordar el 50 aniversario, así como lo escuchan, de la caída del presidente Salvador Allende Gosen. En síntesis, hoy en la mañanera Radio Cañón planteó al Ejecutivo Federal su visión respecto a un modelo para lograr la paz en Michoacán, como es el municipio autónomo de Cherán, y en segundo término respondió el Ejecutivo Federal precisamente al temor al comunismo, a Carlos Marx, y la verdad, en algún momento todos fuimos marxistas, por lo menos su servidor lo fue en la Facultad de Ciencias Políticas, y no oculta servidor audiencia. ¿Por qué hacerlo ahora? Cuando hasta al inodoro, pero con el perdón del ejemplo, ingresábamos los jóvenes convencidos que Marx, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3 del Capital eran la solución a los problemas que vivía una sociedad que en la perspectiva de Marx se encontraba el capitalismo en su fase superior, el imperialismo. Esto y más fue abordado en la mañanera. Nosotros transmitimos para ustedes en la señal de Radio Cañón. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con más información. Esto es Radio Cañón en la mañanera 760 del Cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760. La estación del Valle de México. A todos nos gusta poder escoger los productos y servicios que nos convienen más. Puedes comprar en tienda o en línea. Si pagas a meses sin intereses o en efectivo. Si recoges el producto en la tienda o que llegue a tu casa. Por eso desde hace 10 años, la COFESE trabaja para que exista más competencia y puedas elegir entre más opciones. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx.
Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas 3 documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallaBelisario-Domínguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª legislatura. La 760, la estación del Valle de México. Urbe de Hierro, las noticias de la gran ciudad en la voz de Miguel Ángel López Farías. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Cañón. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes con hasta 112 canales. TV adicional al menor costo. Agrega los streamings que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya. 800-778-27. 800-778-27. Pregunta por la promoción de suscripción 0 pesos. La 760, la estación del Valle de México. CDMX Magazine. Información útil para el ciudadano. Con Alejandro Lelo de la Rea. Lunes y miércoles, 9 de la mañana. Radio Cañón. El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. De vuelta con ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Vía telefónica la doctora Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, a propósito del seguimiento y sistematización del trabajo legislativo en este que es el think tank de la Cámara Alta y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Le agradezco, doctora Lorena Vázquez, tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante y buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que nos platicara, doctora Lorena Vázquez Correa, a propósito de los objetivos que persigue el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Sí, por supuesto. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aprobado por el Congreso de la Unión, como bien señalabas, y ya vigente desde hace varias semanas, tiene el objetivo de inhibir el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, es decir, crear herramientas para que la infancia, la niñez, las niñas, niños y adolescentes, así como las mujeres que pudieran estar a cargo de esta infancia o los tutores que estén a cargo de ellos, reciban el dinero correspondiente o las medidas correspondientes a los pagos de pensión alimenticia. Ese sería, digamos, el objetivo principal de este nuevo marco normativo. ¿Esto fomentaría una cultura en contra o una sanción a los morosos? Pues sí, así es. Son sanciones, pero el objetivo en realidad es más que sancionar, es pues incentivar el pago de estas pensiones, el cumplimiento de esas obligaciones alimentarias, es decir, no dejar vulnerables a las niñas y niños respecto del pago de pensión alimenticia, que pues no implica lujos, implica lo básico que es la alimentación, la nutrición, vestido, habitación,
gastos derivados de la educación y de la formación profesional, en el caso y educacional. Y bueno, en el caso de hijas e hijos con alguna discapacidad, pues aquello correspondiente para su habilitación o rehabilitación y desarrollo. Entonces, pues más que sancionar o buscar una política en contra de estas personas deudoras alimentarias, pues lo que busca es proteger los derechos de esta población, de la infancia y sus derechos más básicos, como es pues estos que mencioné. ¿Cuáles serían los alcances en el corto plazo con respecto al incumplimiento en el pago de pensión alimenticia? Bueno, esto es muy interesante porque precisamente es parte de cómo se pensó esta política, la manera de incentivar a que se paguen esas pensiones alimenticias es que se propone la creación de certificados de no inscripción a este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para la obtención de ciertos trámites administrativos o la tramitación de ciertos elementos como las licencias de conducir, la obtención de pasaporte, documentos de identidad, para participar como candidatos a cargos de elección, para participar como aspirantes a cargos de jueces o magistrados en el ámbito local o federal, o cuando quieren hacer trámites relativos a la compraventa de bienes inmuebles o a la transmisión de derechos ante un notario público, o cuando incluso se solicita o se quiere llevar a cabo un matrimonio, al juez del registro civil se le podrá comunicar este juez podrá comunicar si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro. Es decir, las personas que quieran llevar a cabo estos trámites deberán, además de los documentos que solicite cada trámite, agregar un certificado de no inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y de esta manera pues se quiere incentivar el pago de pensiones alimentarias establecidas por un juez, y que no haya ese adeudo que incrementó y está incrementando en los últimos años. Y también aquí ingresa la competencia, como se explicaba, del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia. Esta es la instancia particularmente que tenga la mayor incidencia, pregunto, doctora. Sí, el Sistema Nacional DIF tendrá a su cargo la creación de este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. De hecho, tendrá un plazo de 300 días hábiles para su implementación, los cuales se cumplen el 2 de marzo de 2024. Entonces, a partir de esa fecha del 2 de marzo de 2024 ya tendrá que estar funcionando plenamente el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para que todas las autoridades, tanto locales, estatales, federales, que tengan a su cargo pues estos trámites que hemos mencionado, incluso las restricciones migratorias asociadas a este decreto, que puedan implementar la ley o el nuevo marco normativo y que se puedan expedir estos certificados de no inscripción. Es decir, todas las autoridades involucradas podrán ya consultar en línea ese Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y las personas a su vez podrán solicitar estos certificados de no inscripción a través de esta plataforma que creará el Sistema Nacional DIF, y pues estará en línea para consulta de todo el mundo. En síntesis, México podrá disfrutar de una legislación acorde a los nuevos tiempos para concretar esta batalla, principalmente, doctora, contra el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia, que suma día y año con año a miles. Así es. Pues mira, hay que enfatizar mucho que el pago de pensión alimenticia es derivado de pues estas separaciones conyugales en las que un juez establece, o un juez o una jueza a nivel local establece cuáles van a ser los montos de las pensiones alimenticias. Eso, digamos, no es materia de este nuevo decreto del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Lo que es materia de este decreto es que se cumpla eso que ya está establecido por un juez, y que se creen herramientas para pues que las personas, sobre todo la niñez, la infancia, las mujeres que están a cargo de estos niños, pues puedan contar con esos montos establecidos por un juez. Entonces,
Así es, lo que hace es garantizar ese derecho que tienen las niñas y los niños a la alimentación, a la educación, a la salud, y pues inhibir las conductas de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. ¿A qué atribuye finalmente, agradeciendo su disposición de tomar la llamada, doctora Lorena Vázquez Correa, investigadora de seguimiento y sistematización del trabajo legislativo del Instituto Belisario Domínguez, a qué atribuye pues ese rezago en una legislación que pues ya se desplazaba en este país? Bueno, este rezago no es exclusivo de México. Varios países en América Latina están legislando en esta materia. Tenemos países como Argentina, Perú, Uruguay, Chile y Ecuador que también tienen estos sistemas, estos registros nacionales de deudores alimentarios morosos. Pues ¿a qué se atribuye? Se atribuye a la necesidad de garantizar que si ya hay una resolución respecto de un pago de pensión alimenticia, donde hay responsabilidades por parte pues de los padres de ambos, tanto de las mujeres como de los hombres, que no se sigan reproduciendo prácticas en las que los hombres después de la separación se desentienden de los hijos. Y esto por supuesto causa un daño en las mujeres, como si solamente fuera responsabilidad de las mujeres la manutención de los hijos. Esto es una práctica, digamos, patriarcal, asociada a violencias incluso contra las mujeres, desentenderse de los hijos por parte de esta práctica en muchas ocasiones por parte de los hombres, desentenderse después de que se lleva a cabo esa separación conyugal. Entonces, por supuesto, lo que hace este marco normativo es reconocer que eso deja en vulnerabilidad tanto a las niñas y los niños como a las mujeres, y solamente se está exigiendo, digamos, el cumplimiento de esas responsabilidades que ya determinó un juez de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los padres. Entonces, pues por supuesto lo que hace este marco normativo es abonar a esa resolución, a esas resoluciones que en lo individual se han hecho para cada caso por parte de las autoridades correspondientes, que son los jueces, y otorgar garantías a la infancia para que no se queden desprotegidos en caso de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Le agradezco en nombre de Radio Cañón 760 del Cuadrante la oportunidad de profundizar en un tema sensible para la audiencia que le escucha en este espacio y para todos los mexicanos. Doctora Lorena Vázquez Correa, buenas tardes para usted y gracias a través de usted al Belisario Domínguez por atender los temas que demanda la sociedad en su conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, doctora. Mejía. Finalmente, audiencia, a propósito de Cherán, que hoy se ubica en las 8 columnas del país. Cherán simplemente es un municipio autónomo en la República Mexicana que desde 2011 estableció su propio régimen de usos y costumbres, aparte de la administración local o estatal. En Cherán se rige precisamente eso, el régimen de usos y costumbres, a través del cual son los agentes comunitarios, los mayordomos, quienes determinan cuál es la política a seguir. La política a seguir en materia particularmente de expropiación de predios. En Cherán, infortunadamente, entre el 2007 y hasta el 2010, el crimen organizado sentó sus reales. Y no solamente ello, deforestó la riqueza de los pueblos originales.
de una comunidad que se caracteriza prácticamente por el ejido y la propiedad comunal. Eso ocurrió en Cherán. Y en 2011 sus pobladores decidieron poner un hasta aquí al crimen organizado, y a partir de esa experiencia acabó esta intervención permanente en el municipio de Cherán, un municipio autónomo en la República Mexicana. Y como el ejemplo de Cherán, hoy hablamos de la cheranización en la República, dado que si los 3 niveles de gobierno no pueden revertir la delincuencia, entonces seremos testigos de un escenario como el que menciono, la emergencia de nuevos cheranes en la República Mexicana. Y para muestra, el ejemplo que comenté a usted. Cherán se encuentra en Michoacán, en una zona boscosa, y actualmente Apatzingán, esto ya en la Tierra Caliente, vive un problema de violencia a través del derecho de piso desatado por el crimen organizado contra los productores de limón. Y lamentablemente en aquella entidad fracasó un programa que el gobierno del estado dedicó para proveer a los cuerpos policíacos de los diferentes niveles de gobierno para enfrentar a este flagelo. ¿Hasta cuándo? La respuesta hoy la dio el Ejecutivo Federal, dado que este es un planteamiento que la audiencia nos dio abordáramos en ese espacio de la mañanera alrededor de las 7:20. Escucharon ustedes lo que eso significa. Cherán hoy es blanco de la atención nacional. ¿Hasta cuándo nos preguntamos? Los 3 niveles de gobierno podrán restituir certidumbre a sus pobladores en Apatzingán, ya no hablando en este caso de Cherán. Son las 12:31. Transmitimos a través de la señal de Radio Cañón 760 en tránsito a nuestra casa, a nuestro templo de la información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. A propósito de los tiempos y lo que el líder nacional del PRI planteó respecto a si declinaba o no por la ubicación en los momios en la encuesta, Beatriz Paredes Rangel. Esto ya causó una insurrección en el ex partido gobernante que desde luego tendrá una repercusión al momento en que el Frente Amplio por México este domingo próximo defina a través de su método de elección a quien será su candidata a la presidencia de la República, y podría dejar mermada a la oposición en ese mismo sentido. Entonces, el reto, como dijo hoy también el Ejecutivo Federal, se expresó en la mañanera, es que es un proceso que nace truncado y que al final pues solamente favorecerá al gobernante partido Morena, que de una u otra forma ha logrado hasta este momento pues llevar con críticas abiertas o no su proceso de elección del candidato para la defensa del voto que se define en estos días también. ¿A dónde va la democracia en México en este escenario de incertidumbre? Es el tema que se plantean hoy los analistas. Y hay una reflexión del periódico Le Monde de Francia en el que dice, a diferencia del 94, cuando un presidente en funciones y bajo el gobierno del PRI elegía abiertamente al candidato para su sucesión,
En esta ocasión, las reglas, aunque no cambian, sí muestran a un México atomizado en términos de una oposición real que enfrente al gobernante partido Morena. Doctor, estamos ya enlazados con usted a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante para conocer, si nos permite, qué escenarios avisoran a nuestra máxima casa de estudios, y estamos platicando con el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador titular C del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y el primer aspirante registrado para la rectoría de la UNAM. Le agradezco, doctor, por aceptar esta entrevista con Radio Cañón 760 AM y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico, con mucho gusto y agradecido por la oportunidad de comunicarme contigo y con tu auditorio. Doctor, el tema que causa tal vez debate en el país es por qué una junta de gobierno se erige como el órgano, o diríamos en términos de política abierta, el fiel de la balanza, cuando hay investigadores de su estirpe y también investigadoras que pueden aspirar o aspirarían en un proceso abierto en el que la comunidad universitaria abiertamente definiera a quién desea como rector o rectora de la máxima casa de estudios. Ese es el primer planteamiento que nos pide la audiencia plantearle a usted. Mira, sí, cómo no, es una junta de gobierno efectivamente quien elige al rector, en este caso, o a la rectora, como sea que resulte, porque así lo establece nuestra legislación universitaria, Federico, desde hace pues ya mediados de los años 40, que es este órgano el que tiene la facultad de poder decidir después de una deliberación y tomando en cuenta a la comunidad universitaria, ciertamente, de manera tal que se toman las opiniones. Estamos justo ya en ese proceso ahora a propósito del cambio en la rectoría. Estamos ya en un proceso abierto de consultas donde se escucha a la comunidad, donde se hace participar a quien desea asistir, apoyar a tal o cual persona para la rectoría, o bien expresar su punto de vista sobre los retos y los desafíos y los problemas que se viven en la universidad a propósito de este proceso de cambio. Así lo establece la legislación, son las reglas del juego, y mira, la verdad es que sí creo que la Junta de Gobierno ha dado estabilidad. La otra pregunta sería, ¿qué otros mecanismos hay? Se ha planteado la posibilidad de que sea un proceso, por ejemplo, de votaciones, donde los estudiantes, los trabajadores, los profesores podamos asistir a urnas y votar para elegir a una persona. A mí en lo personal, Federico, me parece que en todo caso eso sí generaría una gran inestabilidad en la institución, porque entonces, ¿quiénes organizan las elecciones o quiénes promueven a ciertos candidatos? Pues las fuerzas que están en condiciones de hacerlo, y esto es los partidos políticos. Yo creo que mantener a la UNAM fuera de esta dinámica de lo partidaria es muy importante, y instrumentar un mecanismo como el de las votaciones sin duda nos metería en esa dinámica, ¿no? Entonces, lo que sí creo que se puede mejorar el proceso de elección de rector, Federico, pues tal vez dando más transparencia al proceso y a las decisiones que tome la Junta de Gobierno. Yo soy de la idea de que bien podría en esta ocasión ser propicia para que la Junta argumente las decisiones que se toman, por qué se aceptan ciertos candidatos y por qué otros no se aceptan, y por qué finalmente se toma una decisión en torno a una mujer o a un hombre que dirigirá los destinos de la universidad. Creo que se puede mejorar, pero tampoco llegar al extremo de un proceso electoral dentro de la institución, ¿no? Ahora, se habla mucho de la hegemonía de los científicos. ¿Cree usted en ese término, doctor, en la Facultad de Derecho, donde hay, por ejemplo, 25,000 estudiantes, mayoría mujeres, por cierto, en una visita reciente ahí, nos dicen, no, es que esto va a concluir, desde Jorge Carpizo no hay un abogado, y fueron los científicos los que se turnaron la rectoría en la máxima casa de estudios? ¿Qué respondería usted a esa visión? Mira, yo creo que hay gremios fuertes, Federico, sin duda, no lo podemos negar. El gremio de los médicos es un gremio con mucha fortaleza, no solo dentro de la universidad, sino a nivel nacional. También lo es el gremio de los ingenieros, también lo es el gremio de los abogados y el de los llamados científicos, digamos, que son los gremios que tradicionalmente han dominado, digamos, los procesos que llevan a la rectoría, han conducido a la institución.
Pero yo, la verdad, no creo que sea un asunto de gremios y que debamos enfocarnos en esto como el criterio fundamental para elegir a una rectora o un rector. Creo que el criterio más importante, Federico, debe ser la propuesta de trabajo que se presente ante la Junta y sobre todo el cómo lograr el fortalecimiento académico de la institución y cómo lograr una adecuada gobernabilidad de la institución. Si es un abogado, si es un científico, si es un médico o como en mi caso, que soy sociólogo y demógrafo, pues eso creo que es lo menos relevante. Es la mejor propuesta la que debe imponerse y por supuesto que la Junta no debe tampoco y de hecho creo que lo está, no se somete a las presiones gremiales. Creo que el criterio de gremio no es lo más relevante, es en todo caso la propuesta, ¿no? Con relación al tema presupuestal, nuestra máxima casa de estudios, su servidor también es egresado y titulado de Ciencias Políticas, observa con incertidumbre qué es lo que ocurre en la Cámara de los Diputados o tal vez una decisión de otro poder, el ejecutivo o legislativo, el castigar en los últimos años a la máxima casa de estudios, con qué propósito y si esto al final también mermaría el concepto de autonomía. Doctor. Mira, efectivamente en los últimos años ha habido subidas y bajadas en términos del presupuesto. Ha habido años en donde se ha castigado fuertemente el presupuesto de la universidad, hablando de los últimos 8 años que fue la gestión o que ha sido la gestión del doctor Grau. Ha habido años donde se ha castigado presupuestalmente a la universidad. Sin embargo, si uno hace una sumatoria de todos los 8 años, digamos que la universidad más o menos se ha mantenido el presupuesto en términos de la inflación, digamos que estamos en suma cero, ni se ha ganado ni se ha perdido, ¿no? Pero yo agregaría un dato muy, muy importante, fíjate, la matrícula de la universidad ha crecido, de manera tal que en términos reales el presupuesto sí es menor que el que teníamos hace 8 años, y creo que debemos empujar, y esta es una labor muy importante que debe hacer cualquier rector o rectora. Fundamentalmente es conseguir los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la universidad. Si no se tiene un adecuado presupuesto, Federico, lo que ocurre pues es lo que nos ha estado ocurriendo durante años. Tenemos salones saturadísimos porque seguimos con razones justificadas abriendo la matrícula, pero sin mayores recursos. Yo creo que la universidad está bien que crezca, pero si no es con mayores recursos, vamos a tener salones saturados, vamos a tener maestros no adecuadamente pagados, y esto finalmente deteriora la calidad de la atención estudiantil, ¿no? Y para muestra, doctor, ese hacinamiento, esa saturación, pensaba que ya no se vivía, pero en el ciclo 83-86, al que se circunscribe esta voz, pues usted ingresaba a una aula de la antigua Facultad de Ciencias Políticas, que ahora es la Maestría de Derecho, y pues había espacio, y los mentores no cumplían con su responsabilidad, asistía al adjunto. Por ello, le pregunto, para encabezar los destinos de una comunidad superior al 250,000 de estudiantes, personal académico, laboral, ¿cuál es su propuesta específica en este sentido? Mira, yo creo que hay que fortalecer las condiciones, sobre todo en lo que tiene que ver en las áreas docentes. Yo te decía, por un lado, que sí hay dificultades, de veras, sobre todo en el nivel bachillerato, el hacinamiento y las condiciones no son las mejores, distan mucho de ser las mejores. Eso hay que mejorarlo. Hay que mejorar también las condiciones de los académicos, particularmente de algunas figuras como pueden ser los profesores de asignatura, los técnicos académicos, que están en situaciones a veces de desventaja con respecto a otras figuras académicas, pero también estos apoyos hay que complementarlos con esquemas de corresponsabilidad, Federico, y de manera tal que no ocurra esto que tú estás diciendo, maestros que no asisten, que no cumplen con su obligación. No podemos cerrar los ojos, esto ocurre y ha ocurrido en la universidad. Y insisto, además de dar mejores condiciones, tenemos que también instrumentar mecanismos para que exista un mayor compromiso de parte de la planta académica. La propuesta que yo presento realmente toca todos los ámbitos de la vida institucional, toca el ámbito de la investigación, toca el ámbito, por supuesto, de la extensión y la difusión cultural, pero sobre todo hace un énfasis en la labor fundamental que debe tener la universidad, que es formar a los alumnos para que sean mejores profesionales y que puedan tener un mejor futuro ellos como personas
y para que puedan contribuir de mejor manera al engrandecimiento del país, ¿no? Y finalmente, agradeciendo su disposición de tomar la llamada a Radio Cañón 760, doctor, preguntarle el tema de la cuota. Fue objeto de un debate en el 86-87, de aquellos 20 pesos que con el menos cero pues, se reducían prácticamente a la nada, la aportación voluntaria de la comunidad de los estudiantes. ¿Cree que sea necesario ya cambiar esas reglas de juego? Porque la actual cuota en nuestra máxima casa de estudios, doctor, usted lo sabe, no responde a la realidad de nuestros tiempos. Mira, ya la Constitución establece con claridad, Federico, que la educación superior debe ser gratuita, la educación superior que imparte el Estado debe ser gratuita. Entonces creo que tenemos que caminar hacia ello. Yo en la propuesta que presento planteo pues que en ningún caso los alumnos pagarán más de lo que ya pagan por su participación en la universidad, que lo que se paga en muchos casos o en casi todos o en todos los casos es una cantidad simbólica. Pero creo que paulatinamente y sin dañar a la institución sí debemos irnos acercando, dado que se trata de una institución pública, al esquema que nos plantea la Constitución, a la obligación que nos plantea la Constitución de la gratuidad. Mira, este país, como tú lo sabes, tiene grandes carencias, gran parte de la población. Yo no me voy solo sobre el dato de la pobreza. El 75% de los mexicanos somos vulnerables. Esto es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Muchas familias, la inmensa mayoría de las familias mexicanas, no tendrían ninguna posibilidad de que sus hijos accedieran a la educación si no existieran las instituciones públicas. Es por ello que yo sí estoy convencido que poco a poco, paulatinamente, sin dañar a la institución, debemos irnos acercando a ese esquema de gratuidad en la educación superior. De otra manera, dejaríamos fuera a muchas personas de esta posibilidad. De por sí ya las dejamos fuera. Si nos metemos al tema de cuotas y de cobros, pues dejaríamos fuera a muchos más personas, ¿no? Entonces, esta es mi posición al respecto, Federico. El doctor Héctor Hernández Bringas, investigador titular CEP del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la máxima casa de estudios de nuestra Universidad Nacional, aspirante registrado para Rectoría. Le agradezco enormemente el tiempo de su agenda para nuestro espacio Radio Cañón 760 y Cuadrante, y mucho éxito en esta aspiración, doctor. Te agradezco, Federico, la oportunidad, insisto, de estar contigo, de tener este diálogo y sobre todo la posibilidad que me brindas de transmitir mi percepción sobre la universidad con tu público. Estoy a tus órdenes cuando se ofrezca. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Son las 12:48 y regresamos aquí a Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En esta recta final, transmitiendo para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760, les platico lo que va a ocurrir en el Congreso de la Unión este mismo día. Hay en la Cámara Alta, son dos mujeres quienes se plantean como sucesoras de Alejandro Armenta Mier en la Cámara Alta. Una de ellas es Maribel Villegas, senadora de la República por el estado de Quintana Roo, y la segunda de ellas es una senadora por el estado de Tlaxcala, quien recientemente se pronunció por esa condición. En el Senado de la República me indican que hay por lo menos un total de 22 senadores que se manifiestan ya en favor de Tlaxcala y 12 por Quintana Roo. Esto significa que hay una nueva correlación de fuerzas en la Cámara Alta y también tiene un sello con dedicatoria a la sucesión presidencial. Y esto este mismo día y mañana Radio Cañón transmitirá para ustedes sobre este despeje de incógnitas a propósito de quién será quien coordine en el último año ordinario de la 65 legislatura sus trabajos, entre ellas Tlaxcala y el estado de Quintana Roo. En la Cámara de los Diputados no se descarta un escenario a través del cual Morena volviera a ocupar
la mesa directiva, dado que Morena actualmente también encabeza la Junta de Coordinación Política a través del diputado Ignacio Mier. Para la mesa directiva se habló hasta el miércoles de la semana anterior a propósito del diputado por el estado de Campeche, Alejandro Moreno Carnas, pero este mismo lunes surgió un grupo opositor a esa posibilidad que dejaría abierta la posibilidad para que Morena también ocupara, como sucedió en el primer año de la pasada legislatura, en favor del extinto Porfirio Muñoz Ledo, la titularidad de la mesa directiva. Así que estas horas son cruciales para conocer quién, una mujer de nueva cuenta, ya lo fue Olga Sánchez Cordero en la antepasada mesa directiva, y sí también una Rivera es la candidata por Tlaxcala, para aclararlo a la audiencia, y Maribel Villegas es la aspirante por el caso del estado de Quintana Roo. Entre ellas emergerá la próxima presidenta de la mesa directiva, con la cual cierra sus trabajos la 65 legislatura. En ambos casos, Rivera y Maribel Villegas, ellas pueden aspirar a su reelección en el próximo proceso electoral, que en la Ciudad de México, ayer lo explicó uno de los consejeros del Instituto Electoral, inicia pues ya el próximo 6 de septiembre el proceso para renovar al Congreso, el segundo Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y al titular del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ese es un tema importante, y en lo que responde al Congreso, pues mañana inicia ese proceso. Me informan que se transmitirá por señal abierta el método de elección. Me parece que esto es a mano alzada para elegir, en el caso de la Cámara Alta, a la presidenta de la mesa directiva. Ya presentamos a ustedes los dos perfiles, Tlaxcala del estado de Quintana Roo, para esa responsabilidad. Y en el caso de la colegisladora, que es la Cámara de los Diputados, pues se mencionaba Alejandro Moreno Carnas, y me parece que después de esa desafortunada intervención en la que afirmó él, la tendencia no nos favorece, pues esto le resta credibilidad, como hoy lo han expresado diputados del partido gobernante Morena, y al final podría darse el escenario que Morena ocupara no solamente la Junta de Coordinación Política, sino también la mesa directiva, como ya ocurrió en la colegisladora, siendo el ex titular de Jucopo, Ricardo Monreal, y al mismo tiempo, como Morena, Alejandro Armenta Mier. En la Cámara Alta, los 5 años sucesivos, dado que Morena es mayoría y tiene la mayoría simple con Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, correspondió a sus militantes ocupar la titularidad de la mesa directiva. Y en la Cámara Baja cambia ahí la correlación de fuerzas. Morena no tiene la mayoría calificada, y entonces tendría que darse ese acuerdo con el apoyo de sus aliados, como ocurre en la colegisladora, para que el Morena repitiera, sino sustituyera a Acción Nacional, que hasta el día de mañana ocupa la titularidad de la mesa directiva. Como ustedes recordarán, fue Santiago Cris Miranda quien asumió el 30 de agosto del 2022 esa responsabilidad, y debió concluir mañana, pero dejó su curul para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México. Y de esta forma, mañana habrá humo blanco, y conoceremos a través de la señal de Radio Cañón 760 quiénes son la presidenta de la mesa directiva en el Senado y la presidenta de la mesa directiva en los diputados. Llegamos a la recta final de este espacio informativo. Radio Cañón estuvo presente hoy en la mañanera, y me parece que Radio Cañón pues incidió por lo menos en el 53% de los espacios destinados por el presidente a ese ejercicio de información, con los temas que Radio Cañón presentó: el caso Cherán como fórmula para resolver el conflicto en Michoacán, y particularmente el temor a Marx. ¿Cuál temor a Marx? Cuando éramos jóvenes, la verdad, audiencia, todos en algún momento leímos, y los jóvenes actuales también, el tomo 1, 2 y 3 del Capital de Carlos Marx. Y podemos cerrar, ingeniero, con la Internacional, sería magistral. De no alcanzarnos el tiempo, pues decirles
ningún temor a Marx, ningún temor a Lenin, porque la primera revolución en el mundo fue la mexicana y a esta siguió la revolución bolchevique. Esto es Radio Cañón 760 en su espacio meridiano. Gracias a la audiencia por seguir con nosotros en nuestra sintonía y le invito a que continúe con nuestra amplia, variada, plural e incluyente barra informativa de Radio Cañón 760. Gracias al colega Mejía, gracias ingeniero por todo tu apoyo y a nuestra audiencia que nos hace favor de seguir en esta programación a la cual invitamos en la barra posterior. Buenas tardes, cuídense. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.